Este salmo es para la protección de Dios en tiempos de angustia. De la traición de un ser querido. Cuando un ser querido te traiciona, esta oración lo cambia todo. Antes de comenzar, por favor escriba desde qué país nos está escuchando. Que disfrutes viéndonos y que Dios te bendiga. Queridos hermanos y hermanas, la paz sea con vosotros. Hoy vamos a tocar un tema que desgraciadamente nadie puede evitar. Es el dolor de la traición. No el dolor de los enemigos. No los golpes infligidos por los antipáticos. Sino las heridas infligidas por aquellos a quienes hemos dejado entrar en nuestro corazón. Alguien con quien compartiste el pan. Alguien que sabía dónde estaban tus debilidades y te golpeó justo ahí. Tal vez ahí es donde estás ahora. Alguien se fue cuando más lo necesitabas. Alguien te dio la espalda cuando estabas en lo más bajo. O tal vez te han traicionado de palabra, de obra, con el silencio. Tu corazón está desgarrado. No sabes cómo seguir adelante. Tienes miedo de volver a confiar. Y esto es lo sorprendente, la Biblia no es un libro de personas perfectas. Es un libro de corazones vivos, reales, a menudo heridos y rotos. Y uno de estos salmos, el Salmo 54, nos da voz. Dice lo que tememos decir en voz alta. Es el grito del alma. Es la oración de David cuando fue traicionado, no por un enemigo, sino por un amigo. No un enemigo, sino alguien con quien caminaba en la casa de Dios. ¿Por qué es importante este salmo? Porque muestra que Dios escucha cuando estamos quebrantados. Dios no se aparta del dolor. Él es un refugio. Es un protector. Él es quien nos mantiene a salvo cuando el engaño y la mentira nos rodean. Hoy te invito no solo a leer este salmo. Te invito a recorrerlo. A que sientas cada palabra. A escuchar cómo suena tu oración en el antiguo grito de David. Y lo más importante, a darte cuenta de que no estás solo. El Salmo 54 no es solo una queja. Es un viaje. Del dolor a la confianza. Del miedo a la paz. De la traición a la fidelidad de Dios. Rezo para que a través de esta palabra encuentres de nuevo la fuerza para vivir, para perdonar, para confiar y para saber, el Señor está cerca. Amén. Texto del Salmo. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Escúchame y atiéndeme, gimo de dolor y me atormenta. La voz del enemigo, la opresión de los malvados, pues traen sobre mi iniquidad y enemistad con ira. Mi corazón tiembla dentro de mí, y un miedo mortal me ha asaltado. Me sobrecogió el temor y el temblor, me sobrecogió el espanto. Y dije, ¿quién me diera alas como las de una paloma? Volaré y descansaré. Iré lejos y habitaré en el desierto. Me apresuraré a refugiarme del viento, de la tempestad. Rompe, Señor, y separa sus lenguas, porque veo violencia y contienda en la ciudad. Día y noche giran en torno a sus muros. Maldad y miseria en su interior. Su entorno es una lacra, el engaño y la decepción no descienden de sus calles. Porque no es mi enemigo quien me calumnia, eso lo soportaría. No es mi odiador quien me exalta, de él me escondería. Sino tú que has sido para mí lo que yo soy, mi amigo y mi pariente. Con quien hemos compartido francas conversaciones y caminado juntos en la casa de Dios. Que venga sobre ellos la muerte, y que desciendan vivos al infierno, porque la maldad está en sus moradas, en medio de ellos. Pero yo clamaré a Dios, y el Señor me librará. Por la tarde, por la mañana y al mediodía, suplicaré y clamaré, y él oirá mi voz. Él librará mi alma en paz de los que se levantan contra mí, porque tengo muchos. Dios oirá y humillará a los que persisten por siglos, pues no hay cambio en ellos y no temen a Dios. Extiende sus manos contra los que están en paz con él, ha roto su pacto. Su boca es más suave que el aceite, y en su corazón hay guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son espadas. Echad vuestras preocupaciones sobre el Señor, y Él os sostendrá. Él nunca dejará vacilar a los justos. Tú, Señor, los harás descender al pozo de la destrucción, los sanguinarios y los traicioneros no vivirán ni la mitad de sus días. Pero yo confío en ti, Señor. Queridos, examinemos ahora todos los aspectos de este poderoso salmo. Comienza con una sencilla petición. Escucha, oh Dios, mi oración. No se trata de una ruidosa fórmula religiosa. Es la voz de un hombre sumido en el dolor. No encuentra apoyo en la gente y su única esperanza es Dios.
A menudo pensamos que tenemos que llegar a Dios de una manera bonita. Con las palabras adecuadas. Con la forma adecuada. Pero el Salmo nos enseña, puedes acercarte a Dios tal como eres. Con lágrimas. Con miedo. Con frustración. Con el corazón roto. Y este es el tipo de oración que Dios no rechaza. Mira cómo David describe su condición: mi corazón temblaba dentro de mí. Estaba sobrecogido de miedo y temblor. Estaba sobrecogido de terror. Esto es pánico. Es una crisis. Es un sentimiento de que el suelo está siendo removido de debajo de tus pies. Él dice, ¿quién me diera alas de paloma? ¿Cuántas veces nosotros mismos deseamos escapar, desaparecer, escondernos del problema, del dolor, de la traición? Pero Dios no le da alas para volar lejos. Dios le da su presencia para superarlo. Entonces David descubre por qué se le rompe el corazón. No se trata solo de un enemigo. Es mi amigo y amado, con quien fuimos juntos a la casa de Dios. Era un hermano en la fe. Era un compañero de trabajo. Era alguien en quien confiaba. Tal vez usted esté leyendo esto y se reconozca. La traición de los seres queridos es uno de los dolores más agudos. Cuando alguien en quien confiabas te traiciona, el dolor es doblemente terrible. David es sincero al respecto. No esconde su dolor tras palabras religiosas. Esto nos da permiso para ser sinceros ante Dios. Pero esto es lo que sucede a continuación: David no se queda atascado en el dolor. Da un giro. Pero clamaré a Dios, y el Señor me librará. Fíjate, no la gente. No una venganza. No un plan de supervivencia. Sino el Señor. Él dice, por la tarde, por la mañana y al mediodía suplicaré y clamaré. Esto es constancia. No es una oración de una sola vez. Es el ritmo de la vida. A cualquier hora del día, David alza su voz y confía en que Dios le escuchará. Y Dios le escucha. El Salmo no da una respuesta sobre cómo intervendrá Dios exactamente. Pero afirma, Dios no calla. Dios actúa. Dios salva el alma. Y aunque los enemigos parezcan más fuertes, Dios es eterno y su poder no depende del número de enemigos que haya. Uno de los versículos más profundos es, echad vuestras preocupaciones sobre el Señor, y Él os sostendrá. Es una invitación. No es una orden. Es como si Dios mismo dijera, hijo mío, échalo todo sobre mí. Yo lo soportaré. Lo soportaré contigo. Amigos, cuando sufrimos, a menudo intentamos aguantarlo todo. Tenemos miedo de mostrarnos débiles. Pero Dios quiere que le entreguen sus cargas a Él. No porque seáis débiles, sino porque Él es fuerte. El Salmo termina diciendo, pero en ti, Señor, confío. No se trata de una exaltación emocional. Es una decisión. Es una elección de fe. A pesar de todo, confiar. A pesar de la traición, el miedo, la soledad, confiar en Dios. Esa es la fuerza de este salmo. No garantiza que el dolor desaparezca inmediatamente. Pero si promete, no estarás solo. Dios te levantará. Dios te sostendrá. Dios te vengará, pero a su manera, no a la tuya. Amigos, que este salmo sea la oración de vuestros corazones. Si estáis heridos, que estas palabras sean la voz de vuestra alma. Si tenéis miedo, que os guíen a la fuente de la fuerza. Y si hoy estás de subidón, quédate con estas palabras. Porque hay momentos en la vida de todos en los que el alma grita. Y que ese grito se dirija siempre a aquel que escucha. Hermanos y hermanas, si alguna vez os habéis sentido traicionados, olvidados, rechazados por aquellos en quienes habéis confiado, sabed que no estáis solos. David, rey y ungido de Dios, experimentó la traición, no solo de extraños, sino también de un alma cercana y afín. En el Salmo 54, no duda en mostrar la profundidad de su dolor. Leemos palabras no solo de queja, sino de oración, en las que el corazón se derrama ante Dios sin adornos, sin teatro. Es una sinceridad que Dios valora por encima de todo. Cuando David dice, porque no es el enemigo quien me calumnia que yo soportaría, sino tú, mi amigo y mi amado, en estas palabras se esconde el grito de muchos de nosotros. La traición de un amigo es un dolor que atraviesa más profundamente que un cuchillo, porque no rompe el cuerpo, sino el alma. ¿Cuántas veces sentimos que el dolor de la traición no es solo una experiencia emocional,
sino toda una tormenta interna. No puedes dormir. No puedes comer. Intentas comprender, ¿por qué? ¿Qué has hecho para merecerlo? ¿Qué has hecho mal? Y qué doloroso es cuando alguien a quien conocías es un extraño. Es en esos momentos cuando la fe se pone a prueba. Y es entonces cuando el Salmo 54 se convierte no solo en un texto, sino en un grito que podemos hacer nuestro. David no abre su corazón a los hombres, sino a Dios. No busca la confirmación de los demás, ni se queja de los demás. Acude a aquel que le comprende de verdad. Cuando leemos los versículos, mi corazón tiembla dentro de mí y un terror mortal me ha asaltado. El temor y el temblor me asaltaron, y el terror se apoderó de mí. Vemos algo más que mera emoción. Vemos a un creyente que no se avergüenza de admitir su debilidad. No finge. No la esconde. Lo expone todo ante Dios. Y así nos enseña, tu dolor no es un signo de debilidad. No es motivo de vergüenza. Forma parte de tu camino con Dios. Muchos de nosotros estamos aprendiendo a ser fuertes. A guardar las apariencias. A no mostrar dolor. Pero Dios no nos enseña a representar papeles. Nos enseña a ser sinceros. Y en esa veracidad está la fuerza. Para decir entre lágrimas, Señor, me duele, no entiendo por qué es así. Hay más fe en esto que en la fría indiferencia. Porque Dios no abandona a quien acude a él con sinceridad. David dice, ¿quién me diera alas de paloma? Para que vuele y descanse. ¿Te suena? ¿Cuántas veces hemos querido huir? Desaparecer. No ver a los que nos traicionaron. No oír el dolor. Simplemente ir al vacío donde nadie puede hacernos daño. Pero Dios no da alas para escapar. Él da la fuerza para atravesar. No nos salva de todas las tormentas, pero nos da estabilidad en medio de ellas. De eso trata todo el Salmo. No se trata de huir. Trata del movimiento. De cómo la oración nace del dolor. Y no solo de una petición. Sino esperanza. Confianza. David dice, pero clamaré a Dios, y el Señor me librará. No es una frase teórica. Es un testimonio. Sabía que Dios no calla. Que si rezas, no estás solo. Y Dios responderá. Quizá no inmediatamente. Tal vez no de la manera que esperas. Pero responderá. No es sordo a las lágrimas. Está cerca de los quebrantados de corazón. Pero fíjate en cómo reza David. Tarde, mañana y mediodía suplicaré y clamaré, y él oirá mi voz. No se trata de un arrebato emocional aislado. Es una consecuencia. Es como respirar. No reza solo en situaciones de emergencia. Hace de la oración un estilo de vida. Está con Dios a todas horas del día. Esto nos enseña una lección importante. La oración no es una cura solo para el dolor. Es nuestro pan de cada día. Es lo que nos sostiene en cada momento. Cuanto más oramos, más se calla la voz del miedo. Más fuerte se hace la voz de la fe. El Salmo 54 enseña, no escondas tu dolor a Dios. No tengas miedo de ser real. No finjas ser fuerte cuando estás roto. Pero tampoco te quedes atascado en ese dolor. No dejes que se convierta en tu prisión. David muestra el camino, de la desesperación a la confianza. No tiene miedo de admitir que se siente mal. Pero no deja que el dolor sea la última palabra. La última palabra pertenece a Dios. A su misericordia. A su protección. Por eso David concluye diciendo, echad vuestras preocupaciones sobre el Señor, y Él os sostendrá. No te limites a contárselas. Concretamente, deposítalas en Él. Entrégaselas a Él. Pon tus cargas a sus pies. Es un acto de fe. Es una decisión. Y requiere humildad. Porque al orgulloso le cuesta dar. Quiere tener el control. Y Dios dice, suelta. Y entonces te sostendré. Él no promete que no habrá dolor. Pero sí promete que no nos derrumbaremos bajo su peso. Así que, hermanos y hermanas, dejad que este primer paso, el paso de la oración, sea vuestro apoyo. No importa lo profundo que sea vuestro dolor. Lo que importa es lo profundo que se lo confiéis a Dios. Y si aprendes a rezar no por miedo, sino por fe, verás cómo Dios empieza a actuar. No siempre con rapidez. Pero siempre fielmente. Él escuchará. Él consolará. Él levantará. Cuando la oración se convierte en un hábito,
Cuando has aprendido a acudir a Dios en las circunstancias más difíciles, te enfrentas a otro reto. Es el perdón. No superficial, no formal, sino real, profundo, liberador. Si la oración es el camino hacia Dios, el perdón es el camino hacia la libertad. Y si clamas a Dios, pero tu corazón está lleno de resentimiento, de ira, de amargura, no puedes ir más lejos. Dios quiere purificarte por completo, y el resentimiento es un veneno que impide que la gracia germine en tu alma. Perdonar no significa actuar según la lógica humana, sino según la lógica de Dios. Al fin y al cabo, según la lógica del mundo, si te han traicionado, tienes derecho a enfadarte, a despreciar, a vengarte. Pero Dios ofrece otro camino. El camino de la cruz. El camino de Jesús, que, colgado en el Calvario, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonó cuando el dolor era mayor. Perdonó sin esperar el arrepentimiento. Si queremos ser como Cristo, debemos aprender a perdonar de la misma manera, por fe, no por sentimientos. David, en el Salmo 54, no dice explícitamente: yo perdono. Sin embargo, da un paso igual de importante. Pone la situación en manos de Dios. Dice: tú, Dios, los llevarás al abismo de la destrucción. Esto no es venganza. Esto es confianza. No está tomando el juicio en sus propias manos. No está tramando una venganza. Está diciendo: Señor, dejo esto en tus manos. No voy a destruirme con pensamientos vengativos. No voy a llevar esto dentro de mí. Y este es el comienzo espiritual del perdón: renunciar al control de la situación, entregársela a Dios. Para muchos de nosotros, perdonar es casi imposible. Especialmente si la traición proviene de un ser querido. Sobre todo si el dolor permanece en el cuerpo, en la memoria, en la vida. ¿Cómo perdonamos a alguien que ha abusado de nuestra confianza? ¿Quién se ha aprovechado de tu bondad? ¿Quién escupió en tu alma? La respuesta es: no puedes. No puedes hacerlo solo. Pero con Dios todo es posible. El perdón no es un esfuerzo de la voluntad. Es un fruto del Espíritu Santo. Y si no puedes perdonar, al menos empieza por rezar: Señor, ayúdame a querer perdonar. Y después: Señor, dame la fuerza para perdonar. Verás que día a día tu corazón se irá ablandando. Es importante comprender: perdonar no significa justificar el mal. No significa decir que no ha pasado nada. No significa dejar que el agresor vuelva a tu vida. El perdón no es amnesia. Es una decisión de no seguir viviendo una vida de venganza. Es una decisión de salir del papel de víctima. Es un paso hacia la paz. No perdonas por el agresor, perdonas por ti, por tu futuro, por tu libertad. Mientras guardes el mal dentro de ti, estarás atado a esa persona por cadenas invisibles. Pero cuando perdonas, te liberas. Y eso es lo que Dios quiere. El perdón da acceso a la curación. Hasta que no te liberes de la herida, ésta dirigirá tu vida. Te dirá cómo pensar, cómo reaccionar, en quién confiar. Y entonces no vivirás en el presente, sino en el pasado. Pero cuando sueltas, recuperas el presente. Puedes volver a sentir alegría. Puedes volver a amar. Puedes volver a construir. David pasó por ello. Aprendió a perdonar porque confiaba en Dios. Sabía que si Dios estaba de su lado, todo se restauraría. No igual que antes, sino diferente, tal vez incluso mejor. Dios no nos exige cosas imposibles. Nos da su gracia. Nos da el poder del Espíritu Santo. Y cuando dices: no puedo perdonar, Él dice: puedo hacerlo a través de ti. La clave está en abrirse. La clave es dejarle trabajar. No cerrar tu corazón en el dolor. No decir: no confiaré en nadie más. Esto no es una defensa, es una jaula. Y Dios ha venido a liberarnos. Sé que hay personas en esta sala que han guardado rencor durante muchos años. Tal vez ocurrió en la infancia. Tal vez en la familia. Tal vez alguien en la iglesia te ha herido. Rezas, asistes a los servicios, incluso sirves a los demás, pero en tu interior sigue habiendo rabia sin resolver. Escucha esto: hoy es el día de la liberación. Hoy es el día en que puedes decir: Señor, estoy cansado de cargar con esto. Llévatelo. Sánalo. Quiero vivir. Si has rezado y no has perdonado,
la oración aún no se ha completado. Una oración completada es aquella después de la cual viene el perdón. Porque en la verdadera presencia de Dios, la malicia no puede vivir mucho tiempo. La luz expulsa las tinieblas. Donde hay Dios, hay libertad. Por eso, cuando reces, ve hasta el final. Llega al punto en el que tu corazón se deja ir. Puede que no sea fácil. Puede que se compre con lágrimas. Pero será el camino hacia la victoria. Una última cosa, una vez que hayas perdonado, no te sorprendas si Dios empieza a usar tu dolor para ayudar a otros. Tu historia no es una vergüenza. Es un testimonio. Tu pasado no es una carga. Es un recurso. Dios no desperdicia nada. Él puede convertir todo lo que has vivido en algo bueno. Y cuando veas cómo el camino que has recorrido se convierte en un estímulo para otros, sabrás que no fue en vano. Todo formaba parte de un plan mayor. Que el perdón sea algo que abraces hoy. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Que Dios te dé la gracia de dar este paso. Que el Espíritu Santo te llene de paz. Y que tu corazón se ablande de nuevo. Porque en un corazón blando habita Dios. Una vez que una persona ha aprendido a rezar en el sufrimiento y a perdonar a quienes le han hecho daño, llega al último paso, pero el más importante, la confianza. No es simplemente la esperanza de que todo saldrá bien. No es complacencia. La confianza es un estado de ánimo maduro y probado. Es una forma de vida en la que sabes, Dios te guía, Dios tiene el control, Dios no comete errores. Ya no te aferras al control. Ya no luchas contra el viento. Simplemente caminas sobre las aguas, mirando a Cristo. David termina el Salmo 54 con las palabras, pero confío en ti, Señor. Estas palabras resumen todo por lo que ha pasado. Ha llorado, ha gritado, ha perdonado, ha transferido su dolor a Dios, y ahora puede decir, confío. No es una afirmación superficial. Es como un ancla. Es como unas raíces profundamente arraigadas en el suelo de la fe. Y nosotros debemos aspirar al mismo estado, cuando todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, se basa en la confianza. ¿Qué es la confianza en la vida real? Es un estado en el que no entendemos lo que está pasando, pero no nos asustamos. Es cuando las cosas a tu alrededor son inestables, pero tienes paz en tu corazón. Es cuando rezas y no ves la respuesta, pero sigues creyendo. Es cuando ya no buscas soluciones rápidas, sino que estás dispuesto a caminar con Dios paso a paso. Confianza es cuando dejas de preguntarte, ¿por qué? Y empiezas a decir, ¿qué quieres hacer en mí a través de esto? Eso es madurez. Esa es la verdadera fe. Muchas personas acuden a Dios en crisis. Esto es natural. Corremos hacia Él cuando estamos sufriendo. Pero Dios quiere que nos quedemos incluso cuando la tormenta amaina. Para que no solo busquemos la liberación, sino que busquemos su rostro. Para que aprendamos a vivir no reaccionando, sino confiando. David aprendió esto a lo largo de los años. Su vida estuvo llena de injusticias, traiciones y guerras. Pero esto no lo endureció, sino todo lo contrario. Por eso se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. David termina el Salmo 54 con las palabras, pero confío en ti, Señor. Estas palabras resumen todo por lo que ha pasado. Ha llorado, ha gritado, ha perdonado, ha transferido su dolor a Dios, y ahora puede decir, confío. No es una afirmación superficial. Es como un ancla. Es como unas raíces profundamente arraigadas en el suelo de la fe. Y nosotros debemos aspirar al mismo estado, cuando todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, se basa en la confianza. ¿Qué es la confianza en la vida real? Es un estado en el que no entendemos lo que está pasando, pero no nos asustamos. Es cuando las cosas a tu alrededor son inestables, pero tienes paz en tu corazón. Es cuando rezas y no ves la respuesta, pero sigues creyendo. Es cuando ya no buscas soluciones rápidas, sino que estás dispuesto a caminar con Dios paso a paso. Confianza es cuando dejas de preguntarte, ¿por qué? Y empiezas a decir, ¿qué quieres hacer en mí a través de esto? Eso es madurez. Esa es la verdadera fe. Muchas personas acuden a Dios en crisis. Esto es natural. Corremos hacia Él cuando estamos sufriendo. Pero Dios quiere que nos quedemos incluso cuando la tormenta amaina. Para que no solo busquemos la liberación, sino que busquemos su rostro.
Para que aprendamos a vivir no reaccionando, sino confiando. David aprendió esto a lo largo de los años. Su vida estuvo llena de injusticias, traiciones, guerras. Pero esto no le endureció, sino todo lo contrario. Por eso se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. La confianza no es una emoción. Es una elección. Es como decidir respirar, incluso cuando el aire es pesado. Es como decidir no abandonar el camino, aunque haya niebla delante. Confiar es seguir adelante. Confiar es no dar marcha atrás. Confiar es saber, si el Señor está conmigo, ¿qué tengo que temer? No confiamos en las personas porque puedan decepcionarnos. No confiamos en las circunstancias porque son cambiantes. Confiamos en aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sabes lo que ocurre cuando aprendemos a confiar? La paz cae dentro de nosotros. No externa, sino interna. La paz de la que habla el apóstol Pablo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no se puede explicar. Es ilógica. No está vinculada a una cuenta bancaria, a la salud, a la aprobación de los demás. Tiene que ver con una sola cosa, la presencia de Dios en el corazón. Y es esta paz la que se convierte en un testimonio para el mundo. Porque cuando la gente te ve atravesar dificultades con paz, preguntan, ¿cómo? Y tú puedes responder, porque no estoy solo. La confianza no excluye el dolor. No niega las dificultades. Pero te da un punto de apoyo. Es como una roca en medio de las olas. Es como una lámpara en la noche. Es como una voz tranquila que dice, yo estoy contigo. Y eso lo cambia todo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Deja que tus amigos te traicionen, deja que tu cartera se vacíe, deja que tu carrera se derrumbe, si estás con Dios, estás en el buen camino. Y Él te sacará adelante. Queridos, si ya habéis orado, si habéis aprendido a perdonar, aprended ahora a vivir en la confianza. No vivan con miedo. No baséis vuestra vida en las emociones. Que vuestra fe sea profunda como una raíz y ancha como unas alas. Deja que tu corazón sea estable. No porque seas fuerte, sino porque te aferras a aquel que no vacila. Comienza cada día con esta sencilla afirmación, el Señor es mi refugio, en Él pongo mi confianza. Que no sean solo palabras, sino la esencia de tu vida. Y si tienes dificultades, recuerda el Salmo 54. Lo contiene todo, dolor, lágrimas, traición, oración, lucha, perdón y, al final, confianza. Es un viaje. Es la verdadera historia de un hombre real. Y si él la ha recorrido, tú también. Porque el mismo Dios que estuvo con David está contigo hoy. No ha cambiado. No se ha ido. No se ha dormido. Trabaja incluso cuando no puedes verlo. La confianza no consiste en ver. Se trata de creer. Cree y verás la gloria de Dios. Deja que esta palabra sea tu estrella guía. Que cada paso de tu vida sea un paso de confianza. Que sepas, incluso en la oscuridad, no estoy solo. Dios guía. Dios sabe. Dios ama. Y si Él es para mí, nada puede destruirme. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.